tenemos nuevamente el privilegio y el honor de tener a nuestro hermano amado, maestro de la palabra, pastor y misionero por ya 59 años, ¿verdad, Pastor Clayton? Con nosotros, nuevamente con nosotros. Él anda por todo el mundo, los 5 continentes, y él hace un espacio siempre para estar con nosotros acá en IBJ y en Iglesia Cristiana de Jesucristo, y también logramos colarlo ahí en algunas otras actividades, en algunos otros ministerios que le conocen, pero qué lindo que él hace el tiempo para estar acá. Así que agradecemos al Señor por su vida y por la vida de su hijo Felipe, que está predicando hoy en otra congregación y que no lo pudimos ver acá, pero yo sí lo vi. El asunto está que Felipe está ya recibiendo la estafeta y él anda con el pastor Clayton por todo el mundo también, enseñando y haciendo la obra misionera. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor Clayton ha sido misionero durante, como lo dije ya, 59 años, y ha enseñado la palabra de Dios en iglesias, seminarios e institutos bíblicos, como mencioné, en los 5 continentes. Él habla español, ya que ha sido pastor en Costa Rica por unos buenos años, también en Chile y también aquí en Guatemala, además de la obra misionera que realiza en todo el mundo. De tal manera que él habla español, entonces no tenemos necesidad de intérprete. Actualmente vive en los Estados Unidos y ministra con su hijo Felipe. Gloria al Señor. Hermano Allen, el tiempo es para usted y le damos la bienvenida una vez más. Esta es su casa, esta es su iglesia. Amén, amén. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí hoy, pues para mí es como regresar a mi casa, porque he estado, viví aquí en Guatemala entre los años 83 y 87, y el pastor Ricardo era uno de los alumnos en el instituto cuando yo estuve acá, y hemos viajado en otros lugares. Y he predicado acá en esta iglesia muchas veces y me da un gran placer, honestamente, gran placer de ver a ustedes acá en esta mañana. Y ha sido una semana relámpago, porque mi hijo y yo llegamos a las 9 de la mañana el lunes y inmediatamente lo llevamos a la estación de bus y él fue a Zacapa para estar allá hasta, pues ayer lo vimos cuando yo fuimos a Zacapa, pero estuvo ya ministrando en diferentes iglesias, la radio, y él puede contar tremendos testimonios que sucedió cuando estuvo allá. Realmente Dios usa a mi hijo y estoy muy orgulloso de tener un hijo así, que está así a esta etapa en su vida haciendo impacto la vida de bastante gente. Para mí ha sido una semana muy, muy dura físicamente, porque el domingo pasado, cuando amanecí con un sentir en la garganta y fue creciendo. Es que cuando yo llegué aquí el lunes ya estaba re mal, pareciera un tipo de gripe que me noqueó totalmente. Yo estaba tan avergonzado el martes que alumnos del instituto ya se fue mi voz y casi no pude hablar. Yo estaba tan avergonzado, pero gracias a Dios, Dios me dio fuerza miércoles y jueves
Y a pesar de físicamente fue una semana muy mal, creo que el Señor dejó una bendición porque, como el pastor Ricardo dijo, que la primera noche muy pocos llegaron para el instituto, pero el jueves mínimo se dobló la asistencia de los alumnos. Pues eso significa que el Espíritu Santo estuvo visitándonos y gracias por esto. Pues ayer fuimos para Zacapa, donde me tocaba ministrar a un buen grupo de pastores y pastoras y líderes allá, y cuando amanecí ayer estaba con un mareo, que fui hasta allá sintiendo mal, muy débil, y me tocó ministrar a ellos, y yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo ministrar a ellos? Pero gracias a Dios, Dios se manifestó en una manera muy, muy maravillosa. Y doy gracias al Señor porque hoy me siento que mi cuerpo, me levanto mi cuerpo, dice, déjeme dormir, déjeme descansar. Pero mi espíritu dice, suéltame, suéltame, suéltame. Entonces yo quiero obedecer al espíritu en vez de la carne. Aleluya. Pero gracias a Dios que ya, porque de aquí predico y mi hijo está predicando en la zona 6, inmediatamente nos llevan al aeropuerto para juntarnos a la 1 en el aeropuerto y nos vamos. Pero gracias por el viaje, porque creo que no fue en vano. Yo creo que el Espíritu Santo ministró y hizo cosas lindas. Pido que ore por mi hijo, porque el próximo mes él va para la India, un lugar nuevo que nunca hemos estado, y Dios abrió ese espacio. En principio él me invitó que fuera con él, pero yo le dije, no, hijo mío, vaya para espiar la tierra, el próximo año yo voy contigo. Pero ore porque, por ejemplo, él ya tiene su boleto para ir a la India con las líneas aéreas de Qatar, y ellos ya suspendieron los boletos por la guerra que está allí en Irán. Y todavía está indeciso cómo va a salir para ir a la India. Entonces ore por él por esta cosa. Y también India está pasando por mucha persecución. Ahora donde él va a ir no es tan fuerte como el norte, porque hemos estado en el norte de la India, y allá la verdad es que los hermanos no quieren que nosotros vayamos, porque ellos dicen que nosotros vamos allá, va a venir una tremenda persecución sobre ellos, porque todos los días están vigilándolos, en algunos sectores quemando las iglesias, y echan preso a los hermanos. Hay mucha persecución allá en la parte norteña de la India. Entonces él va a estar más absorto en este viaje y vamos a ver lo que pasa. Entonces ore por mi hijo que parte, yo creo que más o menos principio de mayo va a partir. Entonces lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que yo encuentro en la palabra de Dios un consejo sabio para nuestras vidas. Consejo sabio para nuestras vidas. Y está escrito por un hombre que está para morir. Él ha vivido una vida, en el sentido de esos tiempos en la Biblia, bastante largo, pero se da cuenta que ya le queda muy, muy poco tiempo en la vida. Y se pone a escribir lo que vamos a ver hoy, que, como yo dije, es un consejo, tal vez el consejo más sabio por nuestras vidas, porque él comienza diciendo cómo vivir la vida. Después, la perspectiva correcta de la vida. Después, el hombre realmente sabio. Y después, la vida se resume en dos cosas. Y estudiándolo realmente conforme la palabra, será casi como una sola cosa. Y el último
Él da una última palabra de consejo para nosotros. Me refiero al rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre grande de Dios que escribió el libro de Proverbios, que tiene una sabiduría, inteligencia de cómo vivir la vida en todos los aspectos de la vida. Él toca todos los detalles que uno pasa en su vida. Después escribió el libro de Cantares, que es un libro de tanta belleza. Pues se puede interpretar el Cantares en diferentes maneras, pero pensando en una forma espiritual, él nos da consejo y muestra la relación de Jesucristo con su esposa. Una tremenda revelación entre ellos dos, sus características y todo, que muestra cómo será la esposa del Señor Jesucristo en la eternidad. Pues después de escribir estos dos libros, parece que, no parece, fue la realidad, que comenzó a desviarse de Dios. Aunque siguió con Dios, daba conferencias grandes, llegaba gente de todo el mundo para escucharlo, su gran sabiduría y consejos. Y comenzó, se casó con mujeres paganas de otros países y ellos los llevaron atrás de sus ídolos. Y fue bastante mal y por muchos años. Y después, como yo expliqué, ya está quedando poco tiempo. Máximo queda 2 años o tal vez 1 año más y a partir de este mundo. Entonces, Él se siente para darnos su consejo de cómo vivir la vida, de qué consiste la vida. Y queremos mirar esto por algunos minutos. En primer lugar, Él nos habla de cómo vivir la vida. Y ese consejo viene del libro de Eclesiastés, donde Él dice en el primer capítulo, versículos 2 y 3, vanidad de vanidades, dijo el predicador, se refiere a sí mismo Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Pero él comienza diciendo vanidad de vanidades. Incluso usa la palabra vanidad 38 veces en este libro. Entonces, una persona que ha vivido una vida entera, y nadie llegó al tanto como el rey Salomón, con todo lo que tenía. Es que dice que el dinero corría como piedras en las calles de Jerusalén. Tanto dinero que tenía esta persona. Edificios, jardines, ganado. Lo que uno podría pensar en tener, él tenía. Muchos decían que tenía 700 mujeres, 300 concubinas. Entonces, uno mirando una vida con toda la plata, con tantas mujeres, con todos su gran reino, con sus edificios y huertos y jardines, ¿qué más podría tener uno? Y termina diciendo vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Qué tremendo testimonio para concluir una vida. Que uno dirá hoy día, como la gente piensa, que es persona más exitosa. ¿Cuánto éxito teniendo todo lo que él tiene? Dice vanidad, vanidad. Un poquito de humo nada más, pequeño vapor. Porque cuando uno llega al final de la vida, comienza a dar cuenta que es la vida. Que va pasando así, es un vapor. Y todo lo que nosotros vemos ya ha pasado
Bueno, en una vida uno tiene sus lamentaciones. Y una lamentación que yo tengo es que como ya soy misionero 59 años, que no escribí, digamos, los detalles de los años de ser misionero. Cuántas experiencias, cuántos países, cuántas cosas. Y ya estoy olvidando mucho que he pasado en la vida, pero lamento que no comencé inmediatamente de apuntar el comienzo de la vida con mi esposa. Pero así pasa. Pero él dice vanidad de vanidades. Ahora, él dice algo acá, en capítulo 2, versículo 24, que uno debe aprender de disfrutar su labor. Capítulo 2, 24, él dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. Ahora, él dice, hay que comprender de disfrutar lo que hacemos. Y es triste en la vida que a veces la gente vive y de repente viene el fin de la vida y nunca se ha disfrutado de su vida. Pero ese hombre de Dios aprenda de disfrutar su labor, lo que uno hace, aunque no llegue a ser un gran, digamos, dueño de una empresa o administrador o ingeniero, lo que sea, aunque sea uno que está sacando zanjas, pero aprenda de disfrutar su labor, lo que Dios nos está puesto en nuestras manos, la fuerza que nos da, el aire que nos inspira, aprenda de disfrutarlo. Ahora él dice en capítulo 3, el versículo 11, cuando eso está sucediendo, hay algo que poca gente puede comprender, porque dice en capítulo 3, el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Él dice, Dios puso la eternidad en nosotros, pero tristemente muchos de nosotros no entendemos que la eternidad ya está en nosotros y no aprovechamos de esta eternidad que comienza en nuestras vidas, porque de la eternidad venimos y vamos hacia la eternidad. Hace un par de meses yo estuve mirando en la televisión un programa donde estaba un doctor que en su vida, cuando era pecador, abortó un aborto para 1,200 bebés. Y yo me puse a pensar, ¿cómo será de pararse delante de la presencia del Señor y saber que había dado muerte a 1,200 criaturas? Qué horrible esto. Pero gracias a Dios ese hombre se convirtió y ahora se ha dedicado su vida al Señor. Pero en una cosa él dijo en la entrevista, que él hizo, como él abortó tantos niños, hizo un experimento de de la concepción cuando comienza la vida en el vientre de las madres. Y él dijo que hizo una experiencia que pusieron una cámara en el vientre de una mujer y ella tenía relaciones con su esposo. Y en el momento, él comenta esto porque la cámara manifestó claramente al momento que la semilla toca el huevo en la mujer, se enciende como una gran explosión dentro del vientre de esa mujer, que significa Dios visitando esa criatura, y ese bebé, cuando solo es un esperma y huevo, ya es un alma de Dios. Y él manifestó esta tremenda verdad, que nos muestra como hoy día hay tantos abortos en el mundo, han matado miles y miles y miles de niños, y hasta la fecha, hasta que llegan a tener 9 meses y hacen abortos. Qué horrible pecado.
pero el asunto es que ese hombre, Salomón, está diciendo, la eternidad comienza en nuestras vidas, y lo triste es que nosotros no entendemos que la eternidad está en nosotros, entonces no nos aprovechamos de lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Y él sigue diciendo en capítulo 3, 12 al 13, que hay que seguir disfrutando la vida. 3:13. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, otra vez repite, que debemos en nuestra vida y los años que el Señor nos da, aprender de disfrutar la vida. Hace un día, recién caminando en el carro, puse la radio y ahí estaba hablando un señor que su trabajo es haciendo planes financieros para la gente, para cómo invertir su dinero y todo esto, y para su pensión y cuando se está jubilando y todo esto. Y salió con esto, que él tiene una mujer que obviamente la mujer ya es grande, ya está pensando jubilarse, y él dijo que esta señora tiene $11 millones y está muy preocupado cómo va a pasar el resto de los años de su vida. Pero yo me pongo a pensar, una mujer de edad que ya tiene acumulada $11 millones y todavía está tan preocupado si voy a tener suficiente hasta que me muero. Me da la idea que esta mujer era muy pinche en su vida, nunca se aprovechó de nada, nunca hizo un paseo, ahí encerrado, aguardando, agarrando, ay, si tengo, porque para hasta mi edad y mi muerte. Pero yo me da qué mujer más triste, que podría vivir una vida entera y no aprovechar de nada. Entonces Salomón nos dice a nosotros, hay que disfrutar la vida. No caminando como uno está chupando un limón, pero realmente disfrute lo que Dios nos ha dado, aunque tengamos pesitos, así pocos pesitos o millones, no importa, pero disfrute la vida. Ahí, amén, alabe al Señor, disfrute lo que Dios nos ha dado. Él también nos dice, capítulo 3, versículo 14, todo es eterno, hay que temer a Dios. 3:14, él dice, he entendido que todo lo que Dios será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni lo de ello se disminuirá. No hace Dios para que delante de Él temen los hombres. Vivir temiendo a Dios, poniendo a Dios en el primer puesto en su vida. Otra vez, es increíble como lo que ese hombre dice, capítulo 3, versículo 22, él dice, alégrese en la vida, 3:22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor que el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, ese dice, alégrese en su vida. Ahora, hay que entender que cuando decimos alegre en su vida, cuando la idea pecadora es que ya vamos a disfrutar en la maldad, los vicios y cosas así. No está hablando de esta manera, pero él está diciendo de alegrarse en su vida, lo que Dios le da, comienza a alegrarse. Y también en capítulo 5, 18 y 19, prácticamente lo repite, dice 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto
que lo bueno es comer, beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con se te fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte, goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, Él está diciendo, aprende a gozarse en la vida, no en el sentido de pecador, donde está chupando y mujeriando y todas esas cosas, la idea del mundo, pero aproveche lo que Dios le ha dado y gócese con esto. Y mire, yo he estado, aquí en Guatemala hay mucha pobreza, yo lo he visto aquí en Guatemala, lo veo en África, yo lo veo en todas partes del mundo, donde hay extrema pobreza, mucha pobreza, pero uno ve los niños, a veces ni tienen pelota para jugar, pero una lata o algo ahí están jugando pelota, contentos, felices con una lata, cuando algunos dicen, yo necesito algo especial. No, lo que uno tiene, disfrute lo que uno tiene. Porque hay tanta envidia en este mundo. Siempre mirando el vecino, mirando el otro, deseando. Y hay gente que están extremadamente ahí lleno de codicia, nunca satisfecho. Pero ese hombre dice, gócese con lo que Dios le ha dado. En el caso de él tenía mucho que Dios le dio. Pero también él comienza a hablar de la perspectiva correcta de la vida. La perspectiva correcta. Y vamos al capítulo 7, comenzando con el versículo 1. Él dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive le pondrá en su corazón. El que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque todo con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos está en la casa en que hay alegría. El pensar del mundo es, vamos a tener banquetes, cenas, vamos a ir a disfrutar con todos estos bienes y todo, y disfrutar y con esto viene la inmundicia y la inmoralidad, cuántas cosas. Y este hombre sabio dice, la perspectiva correcta de una vida es ir a la funeraria, porque en la funeraria ahí va al final de la persona. No, dice, vamos se me olvidó, el Martín se llama ese restaurante, Martín, los Martinis o Martín, ¿sí? Sí, ayer comimos en Sarita y pasamos ahí, dice Martín, y yo había comido allí. Dice, vamos a Martín, vamos a disfrutar de camarones y todas estas cosas. Pero dice, no, vaya a funeraria, ahí va a ver cómo termina la vida. Pero no queremos esto. Oh, no, porque no queremos enfrentar la realidad de la vida. La realidad de la vida, esta vida termina. Y no termina porque ahí comienza la vida eterna. Pero hermanos, para mientras, cuando estamos con vida, debemos entender la realidad, la perspectiva correcta de una vida, es entender que ya yo estoy aquí por algunos pocos años. Y los pocos años que Dios me da, los disfruto, pero a la vez entiendo, aquí termina todo. Yo pienso en esta señora que el hombre estaba hablando que tiene $11 millones. Cuando fallece, ¿dónde va ese dinero? Yo no sé si es una solterona, no entiendo, no sé. Pero si tuviera hijos, yo sé qué pasaría con su dinero. Los hijos peleando, haciéndose enemigos hasta la muerte de ellos, peleando por su dinero. Así es la vida. Peleando por las herencias, así es la vida.
Entonces, ese hombre dice, porque ya está a ese punto, entiende que yo no tengo mucho tiempo y pronto yo voy a estar en la funeraria y ahí me voy a dar cuenta. Entonces, él dice, a razón de esto, sigue diciendo en capítulo 8, el versículo 15, de que debemos seguir comiendo, bebiendo y alegrándose. 8:15. Pero tanto alabe ya la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Entonces, él sigue diciendo con esa misma realidad, disfrute que lo que Dios le ha dado, entre las cosas que dan satisfacción y sea una bendición en este mundo. Sigue diciendo capítulo 9, el versículo 8, mientras que está comiendo y bebiendo, viviendo su vida, él dice, camina en justicia. Capítulo 9, versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Pero cuando está en esta vida, aprende de vivir una vida recta, una vida correcta. Pero Salomón no lo hizo. Él escribió proverbios mostrándonos cómo vivir. Él rompió todas sus reglas, rompió todas sus palabras y entró ahí con mujeres y negocios, etcétera, etcétera, y se enloqueció con los dioses de sus esposas. Qué horrible pasó ese hombre. Y él está tratando de volver y decirnos, no haga lo que yo hice, pero haga lo que le estoy diciendo. Ahora, dice versículo 9 de capítulo 9, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida que tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esto es la parte de la vida, de tu trabajo, con que afanas debajo del sol. Entonces están diciendo, gózase con tu familia. Ay, Dios mío, las familias han sido hechas estragas en nuestra generación. Tantos problemas con los jóvenes, los niños, los esposos, las esposas, etcétera, etcétera. Pero dice, gózase con su familia, disfruta tu mujer, disfruta tu esposo, vive con ellos con felicidad. El otro día, perdón, hermano Ricardo decía, una vez hermano Bailey preguntó a él, ¿cuánta familia tiene Pastor Ricardo? Pastor dice, pues tengo una esposa y 4 o 3 hijas. Y hermano Bailey dijo, ya no tienes que ir a la gran tribulación, porque en su vida ya está pasando la gran tribulación con 4 mujeres. Fíjese Salomón con 700 esposas. Fíjese, hermanos hombres, seamos reales. Si usted tuviera 700 mujeres y además 300 concubinas, y las mujeres siempre, hazme esto, vamos a esto, hazme esto. Y ahí ellos peleando entre ellos. Yo creo que Salomón estaba loco con las mujeres. Pero para el hombre mundano, pecador, ¡qué tremendo! No, yo no creo que fue así. Pero dice, disfrute su familia. Tenga hijos. Y mire, aquí hay pocas parejas jóvenes, pero les doy un desafío. Tenga muchos hijos. Estoy apuntando a usted. No, tenga muchos hijos. Disfrute su familia. La palabra dice, bendito el que lleva su aljaba con muchos niños. Ahora, mire, ya es tarde en mi vida. Pero lamento un poquito. Yo tengo 2 hijos, aunque la verdad es que he enterrado 3 hijos antes. Fueron 5, pero me quedo 2. Pero como yo estoy muy orgulloso de mis hijos, Felipe me da tanto orgullo que yo no sé cómo expresar. Y ojalá que yo tuviera 8 o 10 Felipes. Disfrute su familia. Tenga buena familia, gran familia. Oiga. Porque hoy, mire, es tan triste nuestro día. Las parejas no quieren tener niños.
Y es verdad. Yo los veo. Prefieren caminar con su mascota. Prefieren tener su mascota en la cama con ellos en vez de casarse. Es cuestión diabólica. Y así, hoy día no quieren tener bebés, no quieren casarse. Porque Dios formó el hombre y la mujer en el principio. Y con las plantas, con los peces, con todo, y con los hombres. Dice, multiplíquense, multiplíquense. Ya a nadie le gusta esto, ¿verdad? Pero es nuestra generación, pero no es generación de Dios. No es generación bíblica. Capítulo 9, versículo 10. Él dice, vive su vida al máximo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vive tu vida al máximo. Todo lo que el Señor le da, sus fuerzas y todo, vívelo, compártelo y ahí disfrútelo. ¿Por qué estoy aquí predicando en esta mañana bastante enfermo? ¿Por qué estoy aquí? Estoy disfrutando, viviendo mi vida al máximo de Dios. En mi país, los Estados Unidos, la gente dice, trabaje fuerte, gana mucho dinero, ponga mucho en el banco y bonos y todo esto, y puede jubilarse temprano y ahí disfrutar, relajándose tantos años. Mentira de Satanás que ha metido en los Estados Unidos con esta filosofía. Porque la vida debe ser disfrutado hasta el último respiro. Y así es mi idea. Yo quiero vivir hasta lo último. Algunos dicen, bueno, suave hermanito, relájese. Mire, yo voy a relajarme mucho cuando me muero. No me interesa ahora relajarme, pero ahí me espera un gran relajamiento. Pero aquí no, vamos ahí, tranquilo, no haciendo nada. ¿Cuántas almas están perdiendo? ¿Cuántas almas están perdiendo aquí, en este solo lugar chiquitito? ¿Cuántas almas alrededor? Yo no sé, me imagino que sí. ¿Han sido visitadas cada casa por acá? ¿Han entrado cada puerta por acá en este barriocito nada más? Ni pensar de Gran Guatemala, pero solo aquí. ¿Cuántas almas están en camino al infierno? Y estamos sentados. Yo confieso mi pecado. Cuando yo tengo mi hijo al lado mío, ese muchacho nunca se cansa de pescar almas. Por donde quiera que vayamos, en el bus, comiendo en el restaurante, por donde quiera que vayamos, él está repartiendo tratados. Él está conversando con gente. Así, cuando nosotros estamos muy relajados, me confieso, soy pecador. Pero Salomón dice, vive la vida al máximo. La idea de mucha gente es que cuando yo llego a mis años, ya todo. Cuando uno ya es de edad, supuestamente debe tener bastante sabiduría, tantos años de experiencia. Pero la filosofía de la generación de nuestro día, ya para afuera, eso en los negocios. Cuando hay gente que ha trabajado en negocios por años, viene la juventud nueva, dice para afuera, porque ya no sirve, porque ya tiene años. No, usted tiene tanta experiencia que el joven no tiene. Aprender de vivir la vida al máximo. Ahora, él habla, ¿qué es un hombre sabio? ¿Qué es un hombre sabio? Capítulo 11, comenzando con el versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallaréis. Reparte 7 y aún 8,
porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice, echa tu pan. Pan significa la vida. Así nosotros consistimos de pan, comemos pan y vivimos. Echa tu pan sobre las aguas. Las aguas hablan de gente, hablan de naciones, pueblos. Echa tu vida sobre los pueblos. Reparte 7, aún 8, porque no sabemos el mal que viene. No sabemos el mal que viene, no sabemos de mañana. Dice, si las nubes fueron llenas de aguas, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Pero si las nubes fueran llenas de aguas, hermanos, ustedes, esta iglesia, ustedes están llenos de agua, años y años de enseñanza, años y años de tremendas prédicas, años y años, ustedes están llenos con la palabra del Señor. Y dice ahí estas aguas deben caer. Usted ve el cielo, sí, están las nubes, y ahí de repente van a abrirse y van a caer en las aguas. Así nosotros debemos dejar fluir las aguas por donde quiera. Y dice, si el árbol cayere al sur y al norte, en el lugar que ese hombre cayere o el árbol cayere, ahí quedará. En otras palabras, cuando uno muere, ahí estuvo. Ya se acabó, ya no hay más. Mi papá tenía herederos. Y jamás me olvido de esto. Yo crecí en la montaña con mi papá chiquitito. Y toda mi vida, pues, hasta que el Señor me sacó al ministerio. Y mi papá vivía para casar. Trabajaba todo el año. Pero cuando llegó el tiempo de casamiento, ahí paró y iba a casaría. Yo nací, aprendí a casar. Yo estuve viviendo en Costa Rica. Y mi esposa y yo íbamos a regresar a los Estados Unidos por un par de meses. Y yo sabía que era la temporada de casamiento para los venados en los Estados Unidos. Entonces yo dije, yo voy a partir antes de usted, esposa querida, porque quiero aprovechar y ir a casar con mi papá. Entonces mi esposa quedó atrás, y cuando estaba empacando mi esposa para ir a los Estados Unidos, reunirse conmigo, están mis 2 hijos pequeños. Cuando estaba empacando, el Señor le dijo, ponga un vestido negro en la valija. Ponga un vestido negro en la valija. Pues yo fui, disfruté, yo recuerdo, matamos 2 venados. Estuve con mi papá y todo. Llegó mi esposa con sus dos nietos. Él logró estar con sus nietos un poquito de tiempo. Yo partí un sábado, para ir al norte, un estado norte. Y justo cuando estaba saliendo, él venía en su camioneta y pude hacer así con él. Ese domingo me puse a predicar. Comencé a predicar. Cuando viene el pastor, viene con una nota, lo pone en el púlpito donde estoy. Yo lo leo. Su papá está muriendo. Yo lo miré. Yo dije, pastor, ¿qué hago? Dijo, vete. Y yo brinqué y salí en mi carro caminando 5 horas. Logré entrar al hospital. Y ahí estaba, pero ya casi. En pocos minutos falleció. Cuando el árbol cae, no se mueve. Ya estuvo. Ya se acabó. Así es la vida. Por eso Él dice, vive la vida al máximo. Porque el árbol va a caer un día. Él sigue diciendo, el que al viento observa, no sembrará. Dice, somos llenos de excusas. Excusas.
El que el viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Excusas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es que no entendemos las cosas del Señor. No entendemos las cosas del Espíritu Santo. Pero nada es entregarnos, dejarnos al Señor llenarnos con sus aguas y dejarnos al Señor darnos lo que Él quiere para repartir. Porque Él dice por la mañana, versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y la tarde no dejes de reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor de esto o aquello. Y si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Entonces, siembra. Es lo que está diciendo. Siembra tu semilla. Siembra la semilla en otras personas. No lo guarde para mí. Y no haga excusas. No. Siembra. Vive su vida sembrando. Así es la vida. Vive tu vida así. Porque ese árbol va a caer un día. Y cree en las maravillas de Dios, el poder de Dios. No sabemos lo que podemos hacer, pero Dios lo toma y hace milagros de lo que hacemos. Ay, Señor, sembrar tu vida en las vidas de otras personas. Sembrar tu vida. Echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, está diciendo, dar los mejores años de su vida a Dios. Dar los mejores años tu vida a Dios. Dios me tomó, me agarró, me pescó cuando yo tenía 19 años. No tuve el privilegio de conocer al Señor cuando era chiquito. Mi esposa se entregó a Jesús cuando tenía 4 años. Fue ella que me llevó a los pies del Señor. Estaba muy entregada a Dios. Porque donde vivía, la última casa donde estaba mi esposa, pues siendo soltera antes de casarnos, la casa estaba en un valle y con 2 cerros así, muy inclinados que iba ahí. Y ella, siendo joven, no recuerdo, pero ella me decía, tal vez 12, 13, 14 años, ella subía los cerros pensando que Dios estaba más cerca arriba ahí del cerro que en el valle, pero ahí ella me decía, yo me ofrecía a Dios, yo me ofrezco a Dios. Y ella decía, así quiere enviarme al fin del mundo, heme aquí, Señor. Pues Dios estaba escuchándole literalmente, porque cuando nosotros fuimos a Chile, nos hablaron que Chile, en el idioma de los indígenas, significa el fin del mundo. Literalmente Dios escuchó la oración de mi, en ese entonces, joven esposa. Llévame al fin del mundo. Y Dios la llevó. De tu vida, joven, al Señor. No espera. Y aunque ya hay cuantos aquí ya son canosos, todo esto. Entrega esos años canosos al máximo al Señor. Pero los que ya todavía tienen muchos años delante, entréguelos de sus mejores años al Señor Jesús. Salomón fracasó. Cuando era más joven escribió proverbios, cantares. Y ahí se fue mal. Ya está viejo, clamando, Señor, vuélveme a ti, Señor. Quiero regresar a ti. Salomón hubiera quedado sano con toda su vida, ¿cómo hubiera terminado su vida?
tantos lamentos, y hay muchos lamentos en la vida de una persona. Yo tengo un solo lamento en mi vida. Yo he dado mi vida enteramente desde el momento que me convertí al Señor enteramente. El único lamento que tengo es que ya yo tengo la fuerza. No tengo la fuerza, no tengo la potencia como yo tenía antes. Es mi único lamento. Señor, déme más vidas, déme más vidas. Yo quiero ir más y más. Es la única cosa que queda en la vida. Todo esto es temporal. No sirve para nada, para pelear los hijos, para ser destruido. Solo lo que está dado al Señor es lo que dura por toda la eternidad. La vida se resume en dos cosas. Realmente una cosa. Capítulo 12, versículo 13, donde él dice, el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es el todo. Dos cosas. Temer a Dios, y si uno realmente estudia la palabra, el temor de Jehová es la palabra de Dios. Es vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy acusando a ninguno acá. Jamás estoy señalando a ninguna persona. Pero a lo largo de este mundo hoy día, muchos están reunidos en las iglesias. Y no estoy criticándolos, qué bueno que estén. Pero para muchos son ritos, hacen cosas que han hecho por toda la vida, costumbres, y entran, hacen su cosa y ya se van hasta el próximo domingo, semana tras semana, ahí hacen según ellos, y se convierten en ritos y cosas. Pero él dice acá, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es el todo. No hay nada más. No hay nada más. Teme a Dios, que significa guardar la palabra de Dios. No sea uno que está lleno de la palabra, pero no la vive. Vive la palabra. Actúa en la palabra. Obedece la palabra. Toda mi vida, aunque yo fui el primero de convertirme en la casa, o en convertirme en la casa, Dios me dio el privilegio de llamar a mi mamá Jesús. Tuve el privilegio de bautizar a mi mamá en agua. Después tuve el privilegio de llevar a mi papá Jesús. Y como yo dije, mi papá era hombre de negocio. Y comenzó el negocio con su papá o mi abuelo. Y yo tenía una hermana. Y el deseo de mi papá que yo siguiera con el negocio. Y él me rogaba, hijo, ¿por qué tiene que ir tan lejos? Él literalmente decía, papá, o me decía a mí, hijo, aquí hay muchos pecadores en los Estados Unidos, ¿por qué tiene que ir tan lejos? No pudo entenderme, aunque era cristiano. Pero yo tuve que obedecer al Señor. Porque yo entiendo. Como yo entiendo perfectamente este mensaje, porque este mensaje es mi mensaje, no solo de Salomón. Hay que entender, la vida consiste de dos cosas: temer a Dios y obedecer su palabra. Y el último, él dice en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, será buena o sea mala. Vamos a darnos cuenta de nuestras vidas. Este día no queremos visualizar.
Ahora, Dios mío, me falta muchísimo. Me falta muchísimo. Cuando yo me comparo mi vida con otros hombres de Dios, yo no soy nada, exactamente nada. Yo he ido a África muchos años, había 15 años que todos los años yo iba a África, a veces 2 veces al año. He estado en 11 países en África. Y este año mi hijo y yo o el año pasado fuimos a Tanzania. Y antes de ir a Tanzania, porque en la frontera con con Zambia y Zimbabue hay una estatua de David Livingstone que está al lado del río Zambezi, ahí que es la frontera entre Zambia y Zimbabue. Y cada vez que yo paso por allá, yo salgo ahí en el monte donde está esta tremenda estatua de David Livingstone, no para adorarlo, pero dar gracias a su nombre, que dio su vida, literalmente dio su vida, porque antes de ir a África esta vez, yo leí la bibliografía de David Livingstone. Hermanos, nosotros no podemos imaginar cómo este hombre sufrió. Porque en aquel entonces no había carreteras, no había vías allá donde él estaba en ese entonces, en Kenia, en Zambia, en Zimbabue y sur de África. No había. Y él atravesaba las selvas con toda clase de animales. Y ahí sufriendo, él en el libro lo llama fiebre, pero era malaria. Constantemente vivía con malaria. Yo he tenido malaria y me dijeron que hay 4 clases de malaria y que yo tenía la peor clase de malaria que me costó. Yo estuve 8 días en el hospital. Yo sé que es malaria. Este hombre y su familia vivían de malaria porque no había medicinas ni nada. Pero él abrió el camino a África, que me ha permitido, literalmente sin jactarme, ministrar a miles de pastores africanos. Pero por él, por eso yo voy. Mirar su estatua. ¡Qué gran hombre! Me abrió el camino de hablar a miles de pastores en África. Y el año pasado, Felipe, donde parte de nuestra corrida en Tanzania fue el lago Tanganyika. En el lago Tanganyika hay un monumento también de David Livingstone, porque él pasó allá en Tanzania, y ahí un periodista de Nueva York, la agencia envió a un hombre que se llama Stanley para ver a Stanley y entrevistarlo, porque ya Livingstone estaba haciéndose de mucha fama en su tiempo allá en África. Creo que enterró 3 hijos, Livingstone. Murieron pequeños y grandes, todo de malaria. ¡Qué vida! Es que yo no soy misionero, yo no soy nada. Pero cuando por fin Livingstone encontró a Livingstone, ahí donde nosotros estuvimos, en ese monumento, en el lago Tanganyika, Livingstone quedó tan impactado de la vida, Stanley quedó tan impactado con la vida de Livingstone. Livingstone ya está viejo. Y Stanley dice, vaya conmigo, lo lleva a los Estados Unidos. Ya está cansado, hombre, es verdad. Y lo convenció. Entonces, Stanley y Livingstone comenzaron a regresar por la selva de África. Caminando yo no sé cuántos días, pero encontró otra vez, porque allá en ese tiempo Livingstone
era el tráfico de los esclavos, de los negros, que, bueno, usted sabe la historia, la esclavitud de los negros, y los agarraron en África y les llevaron a diferentes partes del mundo. Y David Livingstone dio mucho tiempo para salvar la gente de ese tráfico. Estaba ya calmando algo, ya estaba parando algo del tráfico, pero todavía existía. Entonces, cuando Stanley iba con Livingstone regresando, encontraron que estaba un grupo llevando más esclavos. Y Livingstone describe cómo trataron los esclavos. Horrible. Y Livingstone dijo, yo no puedo ir. Yo tengo que quedarme. Yo no, vaya Stanley. Yo no puedo. Quedó. Y siguió. Al final llega a Zambia. Ya no pudo más. Los últimos días los africanos le llevaron en un lecho porque no pudo caminar. Y ya los africanos sabían que ya no hay más. Entonces se acercaron su carpita donde dormía y abrió, y ahí está Livingstone arrodillado en su cama, orando por África. Después regresaron otra vez y quedó allá Livingstone ya muerto. Los africanos lo tomaron. Y yo estuve ahí muy cerca en Zambia ministrando. Sacaron su corazón. Lo abrieron, sacaron su corazón y lo enterraron ahí. Ahí porque el corazón de Livingstone estuvo en África. Después cubrieron su cuerpo con sal. Y muchos días para fin llegar al mar, ponerlo en un barco para ir a la Inglaterra. Ahora, Stanley fue tan impactado por la vida de Livingstone, aunque Stanley dijo, no me habló mucho, digamos, de recibir a Jesús, Livingstone, pero Stanley dijo, la vida de Livingstone me impactó tanto. Él se volvió a los Estados Unidos y fue a Uganda. Y ahí dedicó su vida a trabajar en Uganda por una vida de ese hombre Livingstone. Echa tu pan sobre las aguas. Es que no sabemos. Vive su vida al máximo. Disfruta. Tal vez Dios no llama a todos a ser misioneros ni pastores, nada. No, pero lo que tenga donde está, disfruta su vida. Pero echa tu pan por donde quiera. Echa tu pan. Porque un día estaremos cara a cara con Dios. Y como yo dije, yo no soy nada. Pero yo no tengo ningún temor de la muerte. No me importa. Porque yo tengo un anhelo ver mi Señor. Ver mi Señor. Pero hasta que Él me dé un respiro, yo quiero usándolo para la gloria de Dios. Hermanos, no quédese en un modo relajo, descanso. Apréndase, viva con Dios, viva por Dios. Pueden ponerse de pie. Le voy a pedir disculpas que cuando me bajo, el pastor me lleva inmediatamente al aeropuerto. Pero ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Pero yo podría pedir uno al otro, perdónenme hermanos, de decir si uno quiere dedicarse más al Señor.
Yo creo que todos se han dedicado al Señor una vez en su vida. Pero tal vez en su vida, hoy día, hay un deseo de dedicarse más al Señor. No voy a pedir cualquiera, me voy a pedir todos. Quiero pedir a todos. Podría pasar aquí rapidito para dedicarse al Señor. Y dedicarse al Señor. No deseo que ninguno quede atrás. No deseo que ninguno quede atrás. Esta vida es tan corta. Esta vida es tan corta, hermanos. No mal aproveche nada de tu vida, pero aprende a aprovechar todo de lo que Dios nos ha dado. Entonces, si pueden, todos pasen adelante para dedicarse al Señor más y más. Aleluya. Venga a recibir algo de la gracia de Dios. Venga. Ahora, mire sus rostros al Señor. Yo no soy nadie, pero el Señor tiene la respuesta en nuestras vidas. Levante sus ojos al cielo. Decirle, heme aquí. Heme aquí. No quiero ir como Salomón, que se aprovechaba del mundo en todo, ya llegando al final, agonizando, lamentando de una vida mal gastada. Mírelos al Señor, preséntese delante de Él, y pueden imaginar ese día, cuando vamos a estar cara a cara con Él, dándonos cuenta de una vida entera que hemos hecho con la vida. Comienza a buscar, orar, conversar con Dios. Señor, henos aquí. Me presento delante de ti. Quiero escuchar sus voces. Yo no la escucho mucho. Levanten sus voces al Señor. Dígale, heme aquí, Señor. Me presento delante de ti. Me presento delante de ti. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Vamos, hermanos, anímense, levanten sus voces al Señor, preséntense al Señor. Es momento cuando podamos decir, heme aquí, Señor. Ya no quiero vagar más y más. Aunque soy cristiano, muchos cristianos van vagando, y se aprovecha muy poco de la vida cristiana. Hermanos, preséntense al Señor y échele en las manos de Él. Echa tu pan, echa tu vida sobre las naciones, que sea un vecino, un colega en el trabajo, quien sea, un familiar. Echa tu pan sobre las naciones, sobre las aguas. Aleluya, Jesús. Aleluya. Sigamos, hermanos, pero mientras que estamos orando acá, si acaso hay una persona que no conoce a Jesús, o usted está muy lejos de Dios, se ha desviado de Dios y en ese momento se encuentra lejos de Dios y usted quiere volver a Dios, yo quiero ofrecerle la oportunidad de volver al corazón de Dios. Y si hay alguien aquí entre nosotros que no conoce al Señor Jesús o ya está lejos de Dios, pase por favor aquí donde yo estoy enfrente, que podamos orar por usted, que pueda realmente entregarse de nuevo al Señor y decir, hey, aquí me presento delante de ti. Y voy a pedir a las hermanas, por favor, póngase a ese lado, por favor. Échese a ese lado. Hay una persona que ha venido que quiere entregar primera vez o cuantas veces en su vida, que no está caminando con Dios. Venga, en ese momento podemos orar contigo para recibir al Señor Jesús. Aleluya, Jesús. Hay otra persona. Aleluya. Henos aquí, Señor. Hermano Natán, póngase al lado de él. Comienza a orar con ese joven para recibir al Señor Jesús. Si hay otra persona, usted sabe que no está bien con Dios. Si usted tuvo que presentarse hoy día en la presencia de Dios, ¿qué diría Dios de su vida? ¿Qué diría Dios de su vida? Si usted dice, no mucho, yo estoy faltando mucho. Y si desea volver a Dios, véngase en ese momento al lado de ese joven. Que no deje pasar ese momento. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Ok, una vez más, levantemos nuestras manos. Padre,
Yo pido por toda esa gente con sus manos levantadas. Señor, lo dedico a ti, Padre, que de este grupo de personas aquí puede haber mucho fruto, que ellos pueden echar su pan, pueden echar sus vidas sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre donde quiera que los envía, ahí mismo en sus trabajos, con sus vecinos, en sus familiares, donde quiera. Bendígalos, los bendigo en el nombre del Señor, que sean fructíferos en su reino, aleluya, y que produzcan fruto, mucho fruto, aleluya, y mucho fruto que queda. Gracias, Señor Jesús, los bendigo en su nombre, aleluya, Jesús, amén. Gracias, hermanos, así lindo estar con ustedes. Señor les bendiga mucho. Perdóname que yo tengo que ir corriendo. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.